En el libro Anandamida, el neurotransmisor de Dios, Borja Vilaseca propone una reflexión sobre la felicidad, la conciencia y la transformación personal a partir de la relación entre neurociencia, espiritualidad y autoconocimiento. El libro gira alrededor de la Anandamida, un neurotransmisor asociado al bienestar, cuyo nombre proviene del término sánscrito Ananda, que significa dicha o felicidad interior. A partir de esta idea, el autor plantea que el ser humano posee una capacidad natural para experimentar plenitud, aunque la mayoría vive desconectada de ella debido al estrés, el ego y los condicionamientos sociales. Una de las ideas principales del libro es que la sociedad contemporánea empuja a las personas hacia una búsqueda externa de satisfacción basada en el consumo, la aprobación social y el éxito material. Según Vilaseca, esta dinámica genera ansiedad, vacío y dependencia emocional, porque la felicidad auténtica no depende de factores externos, sino del equilibrio interior y del nivel de conciencia de cada individuo. El autor critica el modelo de vida acelerado y competitivo que domina en muchas culturas modernas y sostiene que ese estilo de vida desconecta al ser humano de su esencia. Otra idea fundamental del libro es la importancia del autoconocimiento. Insiste el autor en que cada persona debe cuestionar las creencias heredadas, observar sus patrones mentales y comprender cómo funciona su ego. Para Vilaseca, el ego actúa como una identidad falsa construida a partir del miedo, la comparación y la necesidad de reconocimiento. Mientras una persona vive dominada por el ego, experimenta sufrimiento y sensación de separación. En cambio, cuando desarrolla conciencia y aprende a observarse con honestidad, puede acceder a una vida más libre y auténtica. El autor también relaciona la anandamida con ciertos estados de bienestar profundo que pueden alcanzarse mediante prácticas como, por ejemplo, la meditación, el silencio, el ejercicio físico, la creatividad o el contacto consciente con el presente. Estas experiencias ayudan a reducir el ruido mental y favorecen una conexión más armónica con uno mismo y con los demás. El libro mezcla explicaciones científicas con referencias filosóficas y espirituales para defender que cuerpo, mente y emociones forman una unidad inseparable. Finalmente, Vilaseca sostiene que la verdadera revolución no es económica ni tecnológica, sino interior. Cambiar el mundo exige primero transformar la conciencia individual. Desde su perspectiva, una humanidad más consciente, empática y conectada consigo misma podría construir relaciones más sanas y una sociedad menos dominada por el miedo y la insatisfacción permanente. Ya he superado más de 7 millones de visualizaciones de mis vídeos en todos los canales y redes sociales en los que estoy presente. Y en concreto, en YouTube he superado las 4 millones de visualizaciones. A esto se unen 2 millones de visualizaciones o más en TikTok y otro millón o más en Instagram. Mi canal de YouTube cuenta actualmente con más de 13.300 vídeos publicados, una cifra que refleja no solo dedicación, sino también un compromiso diario con la divulgación de la filosofía, la reflexión y el pensamiento crítico. Además, he conseguido superar los 22 millones y medio de impresiones de mis vídeos en mi canal de YouTube, lo que demuestra que el contenido ha llegado a millones de personas y ha despertado interés en públicos muy diversos. Sin embargo, mi actividad no se limita únicamente a YouTube. A lo largo de los años he extendido mi presencia a numerosas redes sociales, entre ellas, por ejemplo, Instagram, Facebook, TikTok, VK, que es como el Facebook ruso, LinkedIn, Tumblr y otras plataformas digitales donde también comparto mis vídeos y reflexiones. Sumando todas estas redes, supero, como ya dije, los 7 millones de visualizaciones globales, algo que considero especialmente valioso porque significa que el mensaje ha logrado expandirse mucho más allá de un único espacio digital. Me refiero a mis vídeos. Todo ese recorrido ha sido posible gracias a una labor paciente y continuada. Nunca he entendido la divulgación filosófica como una búsqueda rápida de éxito o popularidad, sino como una tarea vocacional y profundamente humana. Durante 33 años también he ejercido como profesor de filosofía y esa experiencia docente ha influido decisivamente también en mi forma de comunicar. Enseñar no consiste solamente en transmitir conocimientos, sino también en despertar curiosidad, fomentar el pensamiento independiente y crítico y ayudar a las personas a comprenderse mejor a sí mismas y a la realidad.
Precisamente por eso el formato audiovisual me ha permitido ampliar enormemente el alcance de esa misión educativa. A través de los vídeos puedo llegar a personas de diferentes países, continentes, edades y contextos culturales y sociales, llevando la filosofía y el conocimiento a quienes quizá nunca accederían a ellos mediante la enseñanza presencial, tradicional. Las redes sociales se han convertido así en una prolongación natural de mi vocación docente. Mirando todo el camino recorrido, considero que hay motivos más que suficientes para sentirse satisfecho. Cada visualización representa a una persona que dedicó unos minutos de su tiempo a escuchar, reflexionar o aprender algo nuevo. Y eso, más allá de cualquier estadística, es probablemente el logro más importante de todos. Muchas gracias a todos. Carl Gustav Jung desarrolló una de las teorías psicológicas más influyentes del siglo XX, centrada en la exploración profunda del ser humano y en la posibilidad de alcanzar una auténtica transformación interior. A diferencia de otras corrientes psicológicas más enfocadas únicamente en la conducta o en los conflictos personales inmediatos, Jung consideraba que la mente humana posee una dimensión mucho más profunda, simbólica y espiritual. Para él, el verdadero crecimiento psicológico consiste en conocerse a uno mismo y reconciliar las distintas partes de la personalidad. Uno de los conceptos fundamentales de Jung, de su psicología dinámica, es el inconsciente colectivo. Según sus planteamientos, además del inconsciente individual, formado por experiencias personales olvidadas o reprimidas, existe un nivel más profundo compartido por toda la humanidad. En ese espacio común habitan los arquetipos, es decir, modelos universales de comportamiento e imágenes simbólicas que aparecen en mitos, religiones, sueños y relatos de todas las culturas. Entre estos arquetipos destacan figuras como el héroe, el sabio, la madre o la sombra. Precisamente la sombra ocupa un lugar central en su teoría de la transformación interior. Jung afirmaba que todas las personas poseen aspectos ocultos que prefieren ignorar, miedos, deseos reprimidos, inseguridades o impulsos considerados negativos. Sin embargo, negar esa parte oscura no elimina su influencia. Al contrario, cuanto más se reprime, más poder adquiere de forma inconsciente. Por ello, el proceso de madurez psicológica exige reconocer y aceptar la propia sombra, integrándola de manera consciente en la personalidad. Otro elemento esencial en la psicología de Jung es el proceso de individuación. Este concepto describe el camino mediante el cual una persona deja de vivir condicionada por máscaras sociales, expectativas externas o identidades superficiales y comienza a desarrollar su verdadero ser interior. Para Jung, muchas personas viven desconectadas de sí mismas porque buscan continuamente aprobación, éxito o reconocimiento externo. La individuación implica precisamente liberarse de esas dependencias y descubrir una identidad más auténtica y profunda. Los sueños también desempeñan un papel fundamental en sus planteamientos. Jung los consideraba mensajes simbólicos del inconsciente que pueden ayudar al individuo a comprender conflictos internos y aspectos desconocidos de sí mismo. Interpretar los sueños no significa predecir el futuro, sino explorar el mundo interior y favorecer el autoconocimiento. En conjunto, la obra de Jung propone que la transformación interior no consiste en convertirse en alguien perfecto, sino en alcanzar una mayor conciencia de uno mismo. Las enseñanzas del estoicismo continúan teniendo una enorme vigencia porque ofrecen herramientas prácticas para afrontar con serenidad los problemas cotidianos. Filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio desarrollaron una filosofía orientada no solo al pensamiento, sino también al modo de vivir. Para ellos, la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la actitud interior con la que cada persona afronta la realidad. Uno de los principios fundamentales del estoicismo consiste en distinguir entre aquello que depende de nosotros y aquello que no depende de nosotros. Según Epicteto, gran parte del sufrimiento humano surge porque intentamos controlar situaciones externas, opiniones ajenas o acontecimientos inevitables. Sin embargo, lo único verdaderamente bajo nuestro control son nuestras decisiones, pensamientos y reacciones. Comprender esta diferencia permite reducir el estrés y la ansiedad porque evita que la mente quede atrapada en preocupaciones inútiles. Aplicado a la vida cotidiana, este planteamiento
ayuda enormemente frente a la incertidumbre. Muchas personas viven angustiadas por el futuro, temiendo perder el trabajo, enfermar o sufrir decepciones. Los estoicos enseñaban que el futuro nunca puede controlarse completamente y que obsesionarse con lo desconocido solo debilita la tranquilidad interior. Marco Aurelio recordaba constantemente que la vida cambia de manera permanente y que aceptar esa realidad con serenidad fortalece el carácter. El estoicismo también ofrece enseñanzas muy útiles para afrontar la frustración. Séneca afirmaba que el sufrimiento aumenta cuando las expectativas son excesivas o poco realistas. Muchas veces las personas desean que todo ocurra exactamente como imaginan y cuando eso no sucede aparecen la ira, el resentimiento o la tristeza. Los estoicos proponían desarrollar flexibilidad mental y aprender a adaptarse a las circunstancias sin perder el equilibrio emocional. En el ámbito de las relaciones humanas, esta filosofía invita a practicar la comprensión y el autocontrol. Epicteto señalaba que no son las acciones de los demás las que dañan directamente, sino la interpretación que hacemos de ellas. Por ello, antes de reaccionar impulsivamente, conviene observar las emociones y responder de forma racional. Los estoicos consideraban que la serenidad interior se pierde cuando una persona vive dominada por el enfado, la necesidad de aprobación o el deseo constante de reconocimiento. Además, defendían la importancia de la disciplina personal y de la reflexión diaria. Marco Aurelio escribía sus pensamientos como una forma de examinar su conducta y recordar los valores esenciales. Nietzsche reflexionó profundamente sobre el sentido de la existencia y la búsqueda de propósito en la vida. Sus escritos filosóficos surgieron en una época de grandes cambios culturales y espirituales, cuando muchas personas comenzaban a perder la fe en las creencias tradicionales que durante siglos habían dado orientación y estabilidad a la sociedad occidental. Nietzsche observó que ese vacío podía conducir al nihilismo, es decir, a la sensación de que nada tiene valor, significado o finalidad. Una de sus ideas más conocidas es la expresión Dios ha muerto. Con esta frase no pretendía simplemente negar la religión, sino señalar que los antiguos valores absolutos estaban perdiendo fuerza en el mundo actual. Según Nietzsche, muchas personas seguían viviendo como si existiera un sentido universal predeterminado, aunque en realidad ya no creían plenamente en él. Esta situación generaba una profunda crisis existencial. El ser humano debía entonces enfrentarse a una pregunta decisiva. Si no existe un propósito impuesto desde fuera, ¿cómo encontrar sentido a la vida? La respuesta de Nietzsche consistía en crear el propio sentido. Para él, la existencia no tiene un propósito fijo otorgado por la sociedad, la religión o la tradición. Cada individuo debe construir sus propios valores y desarrollar una vida auténtica basada precisamente en su fuerza interior, su creatividad y su capacidad de superación. En este contexto aparece uno de sus conceptos fundamentales, la voluntad de poder. Este término no se refiere simplemente al deseo de dominar a otros, sino a la energía vital que impulsa al ser humano a crecer, transformarse y desplegar sus capacidades. Nietzsche criticó duramente la conformidad y la vida guiada únicamente por el miedo o por la aprobación social. Consideraba que muchas personas renuncian a su autenticidad para adaptarse a normas colectivas, perdiendo así la posibilidad de desarrollar plenamente su individualidad. Frente a ello, defendía la figura del superhombre, entendida como un ideal humano capaz de superar los límites impuestos por la moral tradicional y de crear nuevos valores a partir de su propia experiencia. Otro aspecto importante de su pensamiento vitalista es el amor fati, expresión latina que significa amor al destino. Nietzsche proponía aceptar la vida en todas sus dimensiones, incluyendo el sufrimiento, la incertidumbre y las dificultades. En lugar de rechazar el dolor o buscar refugio en ilusiones, el individuo debía aprender a afirmar la existencia con valentía y plenitud. En definitiva, Nietzsche es un pensador vitalista.